¿Qué tal? Buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las preguntas de investigación, para lo cual haremos referencia a una serie de elementos que esperamos te orienten para que cuando te plantees tus preguntas de investigación en el contexto de un proyecto, sepas qué tipo de elementos y atributos deben de caracterizar a preguntas de investigación que puede hacer quien se ha formado disciplinariamente y que tienden a ser diferentes cuando las puede hacer cualquier persona común y corriente, por utilizar una expresión. Bueno, primero que nada, tenemos que hablar de las preguntas de investigación y para ello no se debe de perder de vista que las preguntas, cuando se tratan de elementos que se integran a un proyecto de investigación, lo primordial es que tiendan a indagar, a buscar, a descubrir, a conocer más sobre un fenómeno o problema de investigación. Esto es, que sean interrogantes que favorezcan, por una parte, la consulta de información, por otra parte, el levantamiento de información empírica que, conjugadas ambas, permitan alcanzar nuevo conocimiento. Esa es la clave de las preguntas de investigación. Dicho esto, habría que recordar que una pregunta o las preguntas de investigación devienen de un ejercicio de reflexión crítica, de análisis descriptivo que hace precisamente quien es el coordinador o el responsable de un proyecto de investigación. Y me refiero especialmente a ese momento que tras haber realizado un ejercicio de problematización, de construcción de un objeto de estudio, nos planteamos finalmente las preguntas que van a orientar ese trabajo que, por supuesto, tendría que apelar a un lenguaje formal, académico, disciplinario, en todo caso teórico y conceptual. Es oportuno, para terminar de hablar en este rubro sobre las preguntas, que siempre tengas presente que como investigador en formación o investigador principiante, tienes que asumir una mirada particularmente crítica, reflexiva, que te permita pasar de la superficie analítica de una problemática para indagar a un mejor o mayor nivel de profundidad, donde será siempre importante que aprendamos a identificar las variables que contribuyen precisamente a identificar y a describir, argumentar problemáticamente sobre precisamente un fenómeno para que esta condición del planteamiento del problema sea un recurso que favorezca el planteamiento de preguntas de investigación que, como veremos a continuación, tendrá sus propias características. En ese contexto, aquí en el esquema, trato de manera sintética de mostrar la forma en que podemos reconocer el lugar desde el cual pensar un problema de investigación. Y me refiero particularmente a la realidad, ese componente práctico empírico donde a diario nosotros interactuamos como sujetos sociales. Pues bueno, esa realidad, esa experiencia cotidiana nos permite como sujetos observadores reconocer problemáticas. Es decir, que desde lo empírico allí se sitúa un problema que puede tener que ver con la educación, que puede tener que ver con la educación o con otro campo disciplinario. Bueno, eso es particularmente importante. ¿Por qué? Porque desde esa condición problemática en su dimensión empírica, pasamos nosotros a través de una mirada particularmente disciplinaria a darle configuración a un tipo de realidad diferente, que es propiamente teórica por la forma en que apelamos a un lenguaje disciplinario, teórico y conceptual para poder determinar desde el tema de investigación y desde él o de él pasar al problema o al fenómeno en su componente disciplinario. Entonces tenemos dos tipos de realidades, la realidad empírica y la realidad académica. Debemos como sujetos investigadores hacer el ejercicio de traducción de esa realidad empírica a una realidad propiamente teórica o disciplinaria. Algunas de las cualidades que deben de tener las preguntas de investigación es que su enunciado debe de ser claro,
coherente y consistente en términos teóricos. Para ello, hay que aprender a identificar el cuestionamiento base, la unidad de análisis, las variables, la temporalidad y, por supuesto, en muchas ocasiones o casi siempre, el contexto. De tal suerte que aquí en este otro esquema, si hablamos de pregunta clave, sería cuál, cómo, qué, dónde, por qué. Ese es el dispositivo clave para dar inicio a un interrogante, pero se acompaña de la unidad de análisis. ¿A quién les vamos a hacer esa interrogación? A los sujetos, a entidades, a instituciones. ¿Y sobre qué vamos a interrogar? Y aquí vienen las variables. Sobre la docencia, sobre las competencias docentes, sobre el proceso educativo, sobre los recursos que se emplean para mediar aprendizajes, cuáles son las variables. Y estas tienen que ver estrictamente con el campo disciplinario. Aquí estoy haciendo referencia, por supuesto, a la educación o la pedagogía, pero también puede ser sobre la psicología, sobre la comunicación, para hacer referencia a las humanidades o a las ciencias sociales, ¿no? Y la temporalidad, el periodo, las etapas, quizá los momentos. Me parece que no hay tanto que abundar al respecto de ellos. Se hace referencia a si el trabajo va a ser desde el presente para determinar el cuándo o va a ser el pasado para determinar el cómo, ¿no? Y finalmente el contexto. ¿Cuáles son los lugares, los espacios, los sitios en donde se va a llevar a cabo un estudio como el que nosotros nos proponemos? Entonces, pensar en las preguntas de investigación, diríamos nosotros que hay que aprenderlas a distinguir entre las preguntas prácticas y las preguntas disciplinarias. Por ello, vamos a ver a continuación un ejemplo, más bien un ejemplo que trata de caracterizar lo que es una pregunta práctica de aquella que sería una pregunta disciplinaria. Por ejemplo, preguntas prácticas son aquellas que puede hacer cualquier persona sin que necesariamente haya estudiado incluso. ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo preguntarme por qué a los estudiantes no les gusta leer. Esa pregunta la puede hacer cualquier persona. Sin embargo, si yo quiero desarrollar un proyecto de investigación, debo de plantearme preguntas disciplinarias, como por ejemplo, ¿qué tipo de factores están incidiendo en la ausencia de prácticas y hábitos de lecturas entre los jóvenes universitarios de Veracruz? Si se den cuenta, la unidad de análisis son los sujetos, sin embargo, la construcción del enunciado es diferente por las variables, la temporalidad, el contexto al que finalmente apelo para darle esa constitución de pregunta de investigación en términos disciplinarios. ¿Ok? Y esto es particularmente importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, desde las preguntas y su vínculo con los objetivos, comenzamos a visualizar el enfoque teórico-metodológico, lo cierto es que también desde estas preguntas y la forma en que han sido elaboradas por los elementos que la integran, nosotros podemos, por ejemplo, en ciencias sociales, en comunicación como disciplina o educación o pedagogía, plantear lo siguiente. Por ejemplo, unidad de análisis jóvenes universitarios, variables prácticas y hábitos de lectura, temporalidad, hoy, me interesa un estudio hoy, y el contexto es Veracruz. Pues bueno, aquí ya tengo, fíjense ustedes, un breve esquema que integra elementos que se muestran jerarquizados, están ordenados, están ordenados, pero además tienen un vínculo por niveles a partir de su nivel de profundidad, su importancia entre estos cuatro que aquí estoy mostrando una relación. Desde allí nosotros podemos ir visualizando por dónde puede hacerse el recorrido no teórico, pero eso es otra historia. Ahorita estamos hablando de las preguntas. Y bueno, diríamos entonces que si nosotros queremos identificar en las preguntas la orientación metodológica, habría que decir, si la pregunta está vinculada a un fenómeno que requiere de nosotros la comprensión o la interpretación,
por supuesto que preferentemente es de corte cualitativo, donde los términos, es decir, los verbos que podamos, perdón, el nivel de profundidad o tipo de investigación que queramos hacer puede tener que ver con la exploración, la interpretación, la explicación, el análisis, el conocimiento. Por lo tanto, nuestras preguntas se orientan hacia lo comprensivo. En cambio, si nuestras preguntas para determinar la orientación metodológica se centran, se interesan por un estudio, un problema de causa-efecto, sin duda alguna estamos ante un problema de carácter cuantitativo. Por lo tanto, el enfoque será precisamente eso. Y al respecto de ello, por ejemplo, podemos decir que términos como influencia, grado, medición, demostración, valoración, cuando los incorporemos al enunciado, estaremos hablando, por supuesto, de preguntas cuya orientación preferentemente será de corte cuantitativo. Ya para ir concluyendo, diríamos entonces que las preguntas se caracterizan por tener un lenguaje formal y académico. Eso contribuye en buena medida a definir una pregunta de investigación. Otro aspecto que hay que destacar es que las preguntas de investigación suelen orientar la metodología, el enfoque o el modelo de investigación que nosotros podemos emplear. Como complemento, hay que decir que toda pregunta de investigación es un elemento clave. ¿Por qué? Porque cuando uno se plantea un problema se interroga y cuando uno se interroga visualiza hacia dónde quiere llegar y eso tiene que ver con los objetivos a alcanzar. Por lo tanto, entre las preguntas y los objetivos hay una relación. El investigador mexicano Guillermo Orozco sugiere que para que haya una relación coherente y consistente en términos internos entre preguntas y objetivos, el camino más fácil es construirlas a partir del mismo enunciado. Solo que uno interroga y el otro declara qué es lo que o a dónde queremos llegar. Eso es importantísimo. Por otra parte, hay que señalar que para que haya consistencia y congruencia, otro aspecto que hay que vigilar es que así como sea número de preguntas, será número de objetivos. Es decir, no puede ser una o dos preguntas y poner cinco o seis objetivos. No, tiene que haber una congruencia entre ellas, una consistencia. ¿Por qué? Porque una pregunta conduce a alcanzar un objetivo. Y eso es particularmente importante que no lo pierdan de vista. Y finalmente, hay que señalar que a partir de estos elementos es posible que el método y lo que venga a continuación en términos del trazo estratégico para el trabajo de campo y el levantamiento de datos empíricos, nosotros hagamos. Por eso, las preguntas de investigación son particularmente importantes y especialmente significativas o significativo, perdón, que cuidemos la forma en que damos constitución a esos enunciados en su claridad y en los elementos que lo componen. Gracias y nos vemos y escuchamos en la siguiente.